Muy buenos días, bendiciones para todos. Yo soy Rose Niuchev y hoy estamos de vuelta aquí para compartir la palabra de Dios. Domingo, en la mañana, estamos alegres y contentos de poder comunicarnos y conectarnos con vos. Como siempre vamos a esperar un poquito de tiempo para que todos se puedan conectar, para que todo vaya bien y que todos puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Espero que has tenido una buena noche donde has podido descansar. Espero que has podido levantarte de la mañana temprano, desayunar y bueno, ahora estás aquí para escuchar la palabra del Señor. Si puedes, antes de empezar la palabra del Señor, antes de empezar a predicar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, me gustaría que tú, si puedes, compartir esta palabra. Si no sabes cómo se hace, justamente ahí abajo a tu pantalla tendrían que salir 7 opciones que tú vas a ver a la izquierda. 7 opciones, y para compartir la predicación que tú quieres hacerle escuchar a alguien, justamente es la quinta, donde hay un muñequito con una flechita a la derecha. Tú puedes tocarlo y compartir esto, y entonces la palabra que nosotros estamos escuchando también la va a escuchar la persona que tú quieras. Y también puedes crear una sala si quieres que otras personas se comunican y también lo vean. También tenés la cuarta opción, que es un muñequito y abajo tiene como un cuadradito con otro muñequito. Digo esto porque es importante que nosotros podamos compartir la palabra que Dios nos da en esta mañana. Dios habla a nuestro corazón y es importante compartir esta palabra, pero también podemos darla a que otros también la escuchen, ¿no? Bueno, sin perder mucho tiempo, me gustaría que podamos orar juntos en esta mañana para que Dios pueda disponer nuestros corazones y disponer nuestras mentes a escuchar la palabra de Dios y tomar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar juntos. Señor, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia que se manifiesta en cada corazón, en cada casa, en cada lugar donde las personas se comunican, Señor. Ellos necesitan tu palabra. Señor, tu Espíritu es el que revela tu palabra, y en esto es lo que nosotros confiamos y esperamos. Señor, habla a nuestro corazón en base a nuestra necesidad y también lo que tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros para liberar, para sanar y sobre todo para hablar y transformar nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Dios te bendiga y otra vez gracias por conectarte justamente a las 11 de la mañana con nosotros. Bueno, vamos al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana y tiene que ver con un enigma. El mensaje que Dios habló en mi corazón para todos nosotros tiene que ver con un enigma que muchas personas hoy en día se preguntan. Cuando digo muchas personas, no quiero decir solamente los creyentes, no solamente los cristianos, sino muchas personas en este mundo se están preguntando algo, porque a todos les pasa lo mismo. Y uno de los más grandes enigmas que está siempre en la mente, en el corazón de cada ser humano, es ¿por qué? ¿Por qué sufre el que hace bien? ¿Por qué sufre el que es justo? ¿Y por qué el que es malo, corrupto, malvado, injusto, perverso, triunfa? ¿Por qué el que hace las cosas mal tiene éxito? ¿Y por qué el que hace las cosas bien no le va bien?
esta pregunta la hacen todos. Y yo sé que todos tienen una forma de contestar a esta pregunta. Pero los que más se hacen esta pregunta y los que más sufren, a mi parecer, son los cristianos, los practicantes, los que han tomado la palabra de Dios en serio y se han propuesto en su corazón de vivir la palabra de Dios en una forma de agradar a Dios, al ser todopoderoso que salvó sus vidas. Quieren agradarle. Entonces, por esta razón, se están esforzando con todo su ser para poder hacer las cosas bien. Pero, en vez de que le salgan las cosas bien, le salgan mal. Entonces sale la pregunta, ¿por qué a la gente que hace mal le va bien? ¿Y por qué a mí, que hago las cosas bien, me va mal? Entonces, la gente que hace mal no se hace esa pregunta, pero la gente que hace bien se hace siempre esa pregunta. Y esa pregunta muchas veces queda sin explicación. Una explicación que puede satisfacer nuestras expectativas. Entonces yo hoy me gustaría dar una explicación mía por la palabra de Dios, de cómo enfrentar nuestros problemas, o mejor, cómo nosotros enfrentamos nuestros problemas. Porque problemas hay muchos, no podemos esquivarles. Perplejidades, situaciones difíciles que ni siquiera entendemos la situación que está pasando. No entendemos nada. El camino es incierto, no es claro. Estamos en una niebla, no entendemos. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo yo manejar esto? Cuando surge un problema, ¿cómo puedo solucionarlo? Y los problemas que hoy en día quiero más enfatizar es esa pregunta, esa cosa que surge en mi corazón, en mi alma, que no me da paz, que es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto cuando yo hago todo lo correcto, todo lo normal? ¿Por qué ciertas cosas en la vida que yo me esfuerzo tanto de hacerles bien me valen mal? Entonces, quiero leer contigo un pasaje que con este pasaje quiero empezar la palabra de Dios. Y este pasaje lo vas a encontrar en Salmo 73, versículos 16 y 17. Y de ahí vamos a leer también un pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta 3. Vamos a leer el Salmo 76, versículo 16. Y Salmo 76, versículo 17. Dice así: cuando pensaba, trataba de entender esto, pero fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Lo voy a volver a leer y voy a hacer nota a las palabras. Cuando yo pensaba, trataba de entender esto, lo que estaba pensando, lo que me estaba ocurriendo. Y fue muy difícil para mí, imposible, porque no lo entendía. Hasta que, esta palabra hasta que, entré en el santuario de Dios, hasta que entré en la presencia de Dios. Entonces, hasta que entré en el santuario de Dios, me encontré con el Dios Todopoderoso, vivamente, personalmente, y entonces comprendí lo que está pasando, el fin de ellos. ¿Cuál fue mi problema general? Entonces comprendí, delante de Dios, solo delante de Dios, yo comprendí cuál es el problema que estoy enfrentando. Que el problema no eran la gente, el problema fui yo. ¿Por qué? Porque yo no entendía por qué pensaba así. ¿Qué quiero decir aquí? El salmista aquí, en el fondo, tiene unas preguntas que no pueden tener una respuesta satisfactoria. O sea, ¿por qué estoy sufriendo cuando es muy... el hombre el salmista, que escribió el Salmo 73, Core,
era una persona espectacular, un profeta, un salmista, un cantante, un ministro de la alabanza y de la adoración en el templo del tiempo de David, el gran rey. Una persona ungida, una persona llena del Espíritu Santo, una persona con todas las características de un siervo de Dios tremendo. Y se encuentra en una situación que él mismo dice cuando tú lees el Salmo 73, dice que no entiende por qué la gente mala que hace las cosas mal le va bien. Y él, que se santifica, que se purifica, que se levanta a la mañana a orar, 3 veces ora, él ayuna, él hace todas las cosas bien, él ofrenda, él ama a su familia, él no peca, él tiene sus pensamientos puros, él hace todas las cosas bien, sirve al Señor con todo corazón. ¿Y por qué a él siempre le pasan cosas malas? ¿Por qué tiene que sufrir lo que está sufriendo? Entonces él se enfrenta delante de un problema y está viendo que esto que él está enfrentando no lo puede entender. Lo que él está enfrentando en este momento como un problema, escucha bien, no lo puede entender porque está tratando de entenderlo en una forma natural, en una forma racional, y no lo está entendiendo en una forma espiritual. Entonces dice que hasta que entró en la presencia de Dios, hasta que se encontró personalmente con Dios, hasta que tuvo una relación viva con Dios, pudo hablar con Dios, pudo meditar. Su problema existía hasta que se encontró con Dios. Y Dios, su presencia, les hizo entender cuál fue su problema. El problema, él al final dijo que el problema no son la gente malvada, que el problema eran sus pensamientos, porque sus pensamientos eran naturales, racionales y no espirituales. Entonces, lo primero que quiero decir aquí, y justamente lo que es el centro de mi mensaje, es cómo enfrentamos nuestros problemas hoy. Vemos solo los problemas porque tenemos una mente racional, razonando, y volvemos a volver en la misma situación de donde hemos empezado, porque tratamos de ver todas las cosas en una forma racional y una forma, todas las cosas humana, natural, racional. Cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ver y pensar a través de una mente espiritual. Entonces, cuando nosotros pensamos en una forma natural, realmente estamos viendo solo lo que hay delante de nuestros ojos. Pero cuando nosotros pensamos en una forma espiritual, nosotros estamos entrando a pensar en la mente de Dios. Y esto es un principio muy importante que nosotros tenemos que entender, porque es difícil entender las cosas de Dios si Dios realmente no tiene una relación contigo. Es difícil entender a Dios cuando tu mente no ha conocido a Dios. Entonces, nosotros podemos decir que hay que quitar la mente racional porque el cristiano tiene una mente irracional. Pero no es esto lo que queremos decir. Nosotros podemos decir que la diferencia entre un pensamiento racional y un pensamiento espiritual es porque el pensamiento natural, racional, se lleva sobre un nivel terrenal, y el pensamiento espiritual es igualmente racional, pero no se lleva sobre un terreno terrenal, sino va en un nivel superior. Cuando tú piensas a través del pensamiento de Dios, todo lo que Dios te da será algo normal y racional, pero ya en otro nivel.
y es un nivel espiritual. Entonces, por lo que yo veo, aquí existe un grave error, ¿no?, entre muchas personas que una vez pensaban naturalmente, racionalmente, y cuando tenían los problemas les enfrentaban en una cierta forma, como les enfrentan toda la gente en todo el mundo. Cuando una vez diventaron creyentes y cristianos, empezaron a enfrentar las cosas en diferente forma. Empezaron a enfrentarlas a través del Espíritu Santo. Ahora, el grave problema aquí es que existe un peligro a que volvemos a enfrentar nuestros problemas como los enfrentábamos antes. Por esta razón quiero leerte el Gálatas capítulo 3. Pablo hace unas preguntas a la gente y dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, y van a terminar, dice, ahora por la carne». El principio que tenemos que entender hoy en día es que hay un peligro muy grave porque muchas personas han empezado la vida espiritual y empezaron a entender las cosas espiritualmente, pero en la vida cristiana han enfrentado muchas cosas y hoy se encuentran en un desafío donde han vuelto a pensar en la forma natural, racional. Cuando ven un problema delante, tratan de entenderlo y tratan de vencerlo y tratan de superarlo en la forma natural, en la forma racional. Y eso es una cosa muy sutil para los cristianos. Sin darnos cuenta, aunque somos cristianos, aun si hemos nacido de nuevo, aun si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, existe este peligro constante de volver al estilo de pensamiento de antes, que queremos enfrentar todas las cosas que están pasando hoy en la forma natural, en la forma racional. Entonces, nosotros podemos entender que todos los cristianos tienen que reconocer esto, que la vida cristiana tiene un enfoque diferente de la vida normal. Entonces, si tú vivís en el reino de los cielos, por decir como Jesús lo dice, si nosotros vivimos aquí, pero vivimos en esta tierra, pero vivimos en el reino de los cielos, esto no significa que tú corporalmente vivís en el reino de los cielos. Jesús te está diciendo que con la fe en tu corazón y tu mente espiritualmente se están posicionando en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, y tú corporalmente vivís en este mundo, pero espiritualmente y con tu alma vivís a otro mundo que te dio Jesús, que te dio Dios, que es el reino de los cielos. Por esto dice que hay cosas, Jesús dice que hay cosas en el reino de los cielos para ti que el ojo no vio, que al corazón no le vino, pero Dios ha preparado para ti, y que tú tienes que entenderlo espiritualmente, no racionalmente y naturalmente. Hoy estás pasando por momentos muy complicados, muy difíciles de entender, difíciles de comprender. Aún queriendo saber, tú no puedes, no llegas, y muchas veces no es así porque somos limitados en nuestra forma de pensar. Mire lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo... No quiero leer todo, pero es necesario quizá leerlo para poder entender lo que Pablo está diciendo. 1 Corintios 2, del versículo 6 hasta el versículo 16. Son 10 versículos. Dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Fíjate bien que Pablo está diciendo que está hablando algo que no es de este mundo.
Y tú tienes que entenderlo, aunque vivís en este mundo, tienes que entenderlo con la forma de pensar del reino, del otro mundo, donde Dios te ha posicionado, porque no hay forma de entender. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Significa que necesitas revelación. Desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios no ha revelado por medio del Espíritu Santo estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Fíjate bien que como el hombre tiene profundidades y el único que conoce las intimidades del hombre es el espíritu del hombre, también Dios tiene profundidades y el único que conoce las profundidades de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Y quién puede revelar las profundidades de Dios? Es solo el Espíritu de Dios. Por esto Pablo dice, y nosotros también tenemos que entender hoy, que para entender las cosas de Dios, solo el Espíritu de Dios puede comunicarnos estas cosas. Y quizá nosotros lo sabemos, pero cuando queremos entender las cosas de Dios con nuestra mente racional y natural, se queda un cortocircuito porque es imposible entenderlo, porque el Espíritu Santo extrae de las profundidades de Dios todo lo que Dios tiene en su interior, porque el Espíritu de Dios es el órgano para reconocer tales verdades que están en Dios. Es decir, este espíritu necesita ser despertado, y en las personas que piensan naturalmente y racionalmente, el Espíritu Santo dentro de ellos es paralizado, es atrofiado, no porque son diferentes, sino por negligencia, Dejaron el Espíritu Santo que se adormece, que se atrofia, que se paraliza. Y no porque no lo saben, sino por negligencia. Por esto Pablo dice, reaviva el Espíritu, reaviva el don. Necesitamos reavivar el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el único que extrae las verdades de Dios y a través de él reconocemos lo que Dios tiene para nosotros. Porque el hombre sin el Espíritu Santo es egoísta, es una persona sensual que lamentablemente pierde todas las facultades para entender las cosas de Dios y ser sensible para las cosas de Dios. Entonces, seguimos esto. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Apunto lo que estamos diciendo. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escucha esto, los pensamientos de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios. Significa que hay pensamientos de Dios y hay pensamientos de hombre. Entonces, los pensamientos de hombre son nuestros pensamientos racionales, que lamentablemente caminamos en el camino de Dios. Hoy tú estás en camino de Dios, estás en la iglesia, sirves al Señor, lees la Biblia, oras, tenés una vida cristiana, todo está bien. Pero la forma que estás tratando de entender tus cosas que están pasando por tu vida, por tu familia, por tu negocio, las formas que estás tratando de enfrentar estas cosas, ¿no? Por eso que llamé este mensaje cómo enfrentamos nuestros problemas, la forma que queremos enfrentarla es puramente material, puramente natural. Hemos vuelto para pescar la vieja forma de pensar y esto es mal. Por eso, porque solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son espirituales, mucho más altos, que nadie puede entender. Y seguimos. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Fíjate bien. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero, dice Pablo, pero el hombre natural, o sea, el hombre que tiene sentidos
animales, o normal, no acepta las cosas de Dios. ¿Por qué no las acepta? ¿Por qué? Porque para él son necedad. Con la mente natural, con la mente racional, las cosas que están pasando hoy en día por tu vida no tienen sentido. No tiene sentido por qué debo hacer tal cosa. No tiene sentido por qué debo ir en este lugar. No tiene sentido por qué tengo que buscar tal cosa. Por qué tengo que estudiar tal cosa. Por qué tengo que hacer esta cosa en esta forma. No tiene sentido. Pero dice que si Dios te lo ha dicho, Él tiene otros pensamientos. Y la única forma de poder entenderlo es entrar en estos pensamientos de Dios, permitirle a Dios que te dé su mente y tener sus pensamientos. Y esto no es algo que vos decís, wow, no es para mí, esto es para el pastor fulano. No, esto es para todos los hijos de Dios. Por esto Pablo lo dice aquí. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque no le entiende. Fíjate bien, quiero pararme aquí. Tú hoy no aceptas lo que Dios te está diciendo, si verdaderamente Dios te lo está diciendo. Necesitas el Espíritu de Dios para que te revela si Dios te está diciendo lo que tú dices que Dios te está diciendo. Porque muchas veces el hombre que está hablando, hay mucha gente que profetiza lo que quiere. Segundo, para que tú puedas aceptar lo que Dios te está diciendo, tú tienes que tener pensamientos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes que pensar la forma natural y racional. ¿Por qué? Porque moverme de aquí, mover esta cosa de aquí para allá, delante de mi forma de pensar no tiene sentido, pero Dios piensa que moverlo de acá para allá es importante. Entonces, ¿cómo lo voy yo aceptando esto? Solamente cuando me pongo en los pensamientos espirituales. Y dice, y no las puede entender, dice, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Sigo. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y esto tenemos que entender algo que no es una etapa no más. Es decir, la conversión te da un entendimiento de las cosas espirituales. Cuando vos te convertís, inmediatamente tú entendés las cosas en otra forma. Pero hay peligro que tú puedes, después de vivir de la vida cristiana, puedes volver a pensar en la forma que pensabas antes. Entonces cuídate de este peligro, como dice Pablo, insensato. ¿Por qué una vez que empezaste por el Espíritu terminás en la carne? ¿Por qué una vez que empezaste a ver las cosas espiritualmente, enfrentaste tu problema espiritualmente, pensar espiritualmente, por qué volviste de vuelta a pensar en la forma natural? El médico te dice, esto no se puede sanar. Y tú le empiezas a creer porque piensas en la forma que piensa él. Piensas a través de sus estudios académicos. Y no piensas a través de los pensamientos de Dios que te dice, a él que cree, todo es posible. Son dos pensamientos totalmente opuestos. Uno vence y otro pierde. Y tú decides a qué pensamiento alinearte. Ahora, fíjate bien, para poder entender las cosas espirituales, normal, primero te tenés que convertir. Y tú quizá estás convertido. Pero yo puedo decirte algo. Que la vida cristiana es una vida completa. La conversión es una primera etapa. Y pensamientos espirituales pueden tener la primera etapa, pero nosotros necesitamos pensamientos espirituales toda la vida cristiana. Así como para ser salvo necesitas arrepentirte, así también para mantenerte salvo tenés que arrepentirte todos los días hasta el fin de tu vida. No es que tú puedes decir, bueno, me arrepentí una vez, ya está. No, tú te tienes que repetir todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días pecas. ¿Quieres o no? Es así. Entonces, inconscientemente o conscientemente. Entonces, tú tienes que mantener esta vida cristiana. Y necesitas arrepentimiento. Por supuesto, la palabra arrepentimiento quiere decir disponer para cambiar la mente. ¿Por qué digo disponer? Porque la disposición es tuya. Porque justamente la palabra griega dice esto. Disponer a una nueva mente. La palabra metanoia en griego
arrepentimiento, dice disponer a una nueva mente. ¿Por qué disponer? Porque el arrepentimiento no es algo de mí. El arrepentimiento es una acción que hace el Espíritu Santo en tu corazón. Pero la disposición de que yo me arrepienta es mía. Por eso yo me dispongo a que el Espíritu de Dios cambie mi mente y que me hace pensar en la forma espiritual y no como yo pienso. Porque en la forma que yo pienso no voy a ningún lado, no enfrento ningún problema. Me encuentro en una calle cerrada. Eso lo dijo Jesús a Nicodemo. Cuando Nicodemo vino y le dijo: che, maestro, yo sé que vos veniste de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú. Hágame entender lo que está haciendo. Y Jesús le dice con dos palabras: tú no puedes entender lo que estoy haciendo yo, salvo si no naces de nuevo, si tú no cambias tu forma de pensar. Fíjate bien que nosotros tenemos que estar dispuestos a someter nuestra forma de pensar, no al inicio solo, sino a toda la vida, a todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué los fariseos no aceptaron a Jesucristo? Porque su forma de pensar era una forma natural, racional. Jesús tenía que ser Ellos pensaban que Jesús tenía que ser un líder religioso, un líder político, un líder militar. Él no estudió en ninguna escuela rabínica, vino de una familia pobre, no sé qué cosa, no tenía plata, no tenía dónde posar su capo. O sea que no entendemos, ellos no entendían que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque su mente era cerrada, porque su mente era natural y racional. Trataban de entender Jesús con sus mentes. Hoy tenemos este problema farisíaco. Tratamos de entender Dios con nuestras mentes naturales y racionales. Nosotros tratamos de entender los caminos de Dios, ¿por qué? Con nuestras mentes racionales, así como los fariseos trataban de entender Dios. Cuando Dios dice en Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 55, versículo 8, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que para reconocer que nuestros pensamientos, para poder reconocer lo que Dios nos está diciendo aquí, tenemos que ir a pensar y a ver las cosas en la forma como Dios ve las cosas. Si no, nunca vamos a poder estar tranquilos. Todo lo que hoy estás enfrentando, todas las batallas que están luchando, son batallas físicas, batallas materiales, batallas espirituales. El cristiano tiene que ver todo a través de la forma que Dios ve las cosas espiritualmente, porque todo tiene un origen espiritual. El cristiano tiene que aprender, como dije el domingo pasado, el cristiano tiene que aprender a vencer sus batallas en el polígono, en el mundo espiritual. El cristiano lucha a través de las armas del Espíritu. El cristiano se pone la armadura del Espíritu. El cristiano tiene otras formas de poder quietar su corazón. El cristiano tiene otras formas de superar sus dudas, sus dificultades. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene otra forma de approachar hacia las cosas que le están pasando. Para los demás, las cosas son enfermedades. Para nosotros los cristianos, son también enfermedades, pero tienen un nombre espiritual que le llaman proceso. Para nosotros, alguien se está yendo y podemos ver una pérdida, pero a través de la mente espiritual podemos ver un crecimiento, un proceso. Entonces hay muchas cosas que Dios hoy quiere enseñarnos, pero entre todo lo que hemos dicho, creo que lo más importante es esto. Si queremos entender lo que Dios está haciendo hoy, tenemos que entrar en sus pensamientos. Tenemos que no volver jamás
no tomar el peligro de volver para atrás, como dice Pablo, y buscar de resolver nuestra vida y de vivir una vida cristiana o vivir lo que sea, enfrentar nuestros problemas que estamos viviendo a través de la mente natural, de la mente racional. Entonces, para terminar, nosotros, Dios tiene cosas muy buenas para nosotros, tremendas, espectaculares. Y nosotros no debemos de sorprendernos cuando Dios nos está llamando a salir de nuestro modo racional y natural para poder alcanzar estas promesas. Porque las promesas de Dios son buenas, espectaculares, pero quizá tienen unas condiciones y un proceso que nosotros no entendemos. Nosotros tenemos que abandonarnos. Por eso Jesús siempre ha llamado la atención al creyente de morir a sí mismo, de morir a lo que más ama para poder ganar lo que más Dios ama. Entonces, Dios tiene un enfoque, nosotros tenemos otro enfoque. Y la diferencia entre los dos enfoques es en el cielo, en la tierra. Entonces, cuando algo pasa en nuestras vidas, nosotros debemos hacernos esta pregunta. ¿Estoy enfrentando mi problema espiritualmente o lo estoy enfrentando materialmente, racionalmente? ¿Todo lo que estoy enfrentando tiene que ver con mi relación con Dios o es algo que pasó ahí nomás? Eso es lo que está pasando. ¿Estoy seguro que mi pensamiento es espiritual o he vuelto inconscientemente a pensar y razonar y combatir el problema en la forma que lo combatí antes? Tú antes gritabas, antes cuando pasaba algo agarrabas el teléfono y buscabas la forma de solucionar. Hoy, a través de Dios, a través del Espíritu de Dios, tú puedes quietarte, sentarte, cerrar los ojos, presentar tu problema a Dios, orar, y Dios se encarga de tu problema. Cuando algo no va en la familia, con los hijos, una enfermedad, un problema con el trabajo, cuando tu alma se empieza a agitar, cuando tu corazón empieza a palpitar, cuando tu mente se empieza a correr por todo lado porque no sabes cómo, lo más que Dios nos quiere enseñar es: quédate quieto, cierra los ojos, presenta tu problema a Dios, y así como dice Pedro en 1 de Pedro 5:7, que presentemos nuestros problemas a Dios y Él, que es el Padre, que conoce todo, se encargará de nosotros. Que no seamos ansiosos, que Él conoce todas las cosas, todas las preocupaciones están abiertas delante de Él. Entonces, no tratemos de hacer como hacíamos antes, sino tratemos de tener pensamientos espirituales lúcidos y tratamos de enfrentar nuestros problemas así como Dios nos dice que les enfrentamos, y no volver a pensar y a dudar, a tener miedo, no volver a preocuparnos como nos preocupábamos antes. Y con esto quiero terminar mi mensaje y quiero orar con ustedes. Quiero orar por ti para que Dios pueda darnos pensamientos lúcidos, pensamientos claros, pensamientos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti a pedirte que tu misericordia cubre cada oyente, oh Dios, que tu presencia venga en cada corazón, sobre cada casa, que tu misericordia ilumbre, que tu compasión y pasión nos envuelven, que tu amor, oh Dios, destruya en nosotros todo lo que nos aleja de ti. Padre, en el nombre de Jesús te ruego con todo mi corazón, entra en cada corazón, en cada uno que nos escucha, que nos oye. Padre, tenga misericordia de cada mente que está perturbada, de cada corazón que está preocupado. Tenga, Señor, misericordia de cada vida que está en duda. Señor, cada mente racional, cada mente natural, en este momento ordeno que cesa de funcionar en esta manera. Padre, abre, Señor, una mente espiritual en cada uno que pueda entender los caminos del Espíritu, que pueda siempre preguntar cuál es el camino del Espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, cierra cada mente natural y racional.
Cierra en el nombre de Jesús a la vieja forma de pensar y abra cada mente a la nueva forma de pensar, a la forma espiritual, donde podemos ver que todas las promesas tuyas se cumplen en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Todas las personas enfermas que me están escuchando, cualquier sea tu enfermedad, créalo ahora, créalo, estás sano en el nombre de Jesús. Todo lo que está golpeando tu cuerpo, alma y espíritu, sé sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Sé sano de toda dolencia, toda enfermedad, todo virus, toda bacteria, cualquier cosa golpea tu sistema inmune, tu sistema, tus huesos, en tu sangre, en tu tejido, en tus pulmones, en todo lo que haya que no es de Dios en tu cuerpo. Ordeno que se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Sé libre de tu enfermedad. Sé libre de tu problema. Sé libre de tu problema. Sé libre de tu problema. Sé libre de tu problema en el nombre poderoso de Jesucristo. Te cubro con la sangre de Jesucristo. Sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por darnos salud, por darnos bendición, por darnos paz, por darnos libertad. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, por favor, repite conmigo esta oración. Si tú quieres que Jesucristo sea el centro de tu vida, repite conmigo: Señor Jesús, yo me entrego con todo mi corazón a tu voluntad, a tus planes. Abro mi corazón a tu voluntad. Entra en mi corazón, entra en mis pensamientos y guíame hacia tu verdad, Señor Jesús. Salva mi alma. Empodérate de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, de mi mente, de mis fuerzas. Gracias, Señor Jesús, porque por ti estoy salvo. Por ti estoy sano, por ti estoy libre, por ti estoy bendecido, por ti estoy próspero. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si Dios ha hablado en tu vida, en qué forma ha hablado en tu vida, puedes comentarlo para que sea de bendición para los demás. Me gustaría escuchar tu comentario, de dónde sos. Y bueno, yo soy Rosen Niuchev. Gracias por conectarte conmigo en este día. Y si Dios permite, nos veremos el miércoles a las 20 horas para escuchar de vuelta la enseñanza de la palabra de Dios. Dios te bendiga.